Que veremos será aplicaciones de las razones trigonométricas. Para eso tenemos dos ejemplos. El primero dice, calcula la altura de la escalera en el siguiente esquema. Quizá el esquema, la altura de la barda es de 4.3 metros. La escalera tiene un ángulo formado con el suelo de 60 grados. Para eso, ¿qué datos tenemos? Primero conocemos el ángulo. El ángulo es igual a 60 grados. Ahora recuerden, el lado que está enfrente del ángulo, este lado, siempre va a ser el cateto opuesto. Entonces, el cateto opuesto, ¿cuánto mide? Mide lo que es la altura de la barda, que es de 4.33 metros. Y ahora me piden que calcule la altura de la escalera. En este caso es cateto opuesto, cateto adyacente, y este va a ser la hipotenusa. Entonces voy a calcular a la hipotenusa, que es la h mayúscula. Para eso tengo tres funciones trigonométricas directas. Voy a ver cuál debo de ocupar para dar solución a este problema. ¿Qué conozco? El ángulo, el cateto opuesto y la hipotenusa. Voy a buscar una función trigonométrica que contenga estos tres elementos. Está el ángulo, cateto opuesto e hipotenusa. En este caso luego sería la función de seno. Os aplico. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa. Me están pidiendo que encuentre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa está en la parte de abajo. ¿Qué voy a hacer? La debo de despejar. Para despejarla, la hipotenusa con el cateto opuesto está dividiendo. La voy a pasar de este lado multiplicando. Entonces va a ser la hipotenusa por el seno del ángulo va a ser igual al cateto opuesto. Pero me están pidiendo la hipotenusa, entonces quiero solita a esta letra, la hipotenusa. La hipotenusa con el seno están multiplicando, ahora voy a quitar el seno va a pasar, está multiplicando, pasa dividiendo. Entonces la hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto sobre el seno del ángulo. Ya con esta fórmula voy a encontrar la altura de la escalera. Solamente voy a sustituimos. La hipotenusa va a ser igual al cateto opuesto, ya sé cuánto vale el cateto opuesto, vale 4.33 metros. Entre el seno del ángulo, ¿el ángulo de cuánto es? De 60 grados. Ustedes en su calculadora le van a colocar 4.33 entre, su calculadora no dice sen, dice sin, entre el seno de 60. Le dan enter y su resultado va a ser de 4.99 unidades. En este caso, la altura de la escalera sería de 4.99 metros. Y esta sería la solución del primer ejemplo. El segundo ejemplo dice, calcula la altura de la pared en el siguiente esquema. Ahora va a ser al contrario. Voy a encontrar cuánto mide la altura de la pared. Para eso otra vez los datos. ¿Qué conocemos? Otra vez un ángulo. El ángulo es de 30 grados. Y acuérdense, siempre el que está enfrente del ángulo va a ser el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto y el de abajo va a ser el cateto adyacente. Entonces ya conozco también el cateto adyacente. En este caso son 10 metros. Y quiero encontrar a quién. Dijimos al cateto opuesto. Quiero encontrar el cateto opuesto. Entonces, para eso otra vez ubico. Conozco el ángulo, cateto adyacente y cateto opuesto. Voy a checar qué función trigonométrica me sirve para resolverlo. En la primera es cateto opuesto e hipotenusa. No conozco la hipotenusa. En el coseno, cateto adyacente, sí lo conozco, pero la hipotenusa no la conozco. La tangente es cateto opuesto, sí lo conozco, es el que quiero encontrar, y el cateto adyacente es el que sí conozco. Entonces tengo cateto opuesto, cateto adyacente y el ángulo. Voy a ocupar esta función. Va a ser la tangente
del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿A quién quiero encontrar? Al cateto opuesto. A este es al que quiero dejar solito. ¿Quién está estorbando? El cateto adyacente. Este está dividiendo, solamente va a pasar multiplicando. Otra vez con el problema anterior. Está dividiendo, pasa multiplicando. Entonces la tangente del ángulo por el cateto adyacente. Ya lo pasé multiplicando. Va a ser igual al cateto opuesto. Entonces, viéndolo de otra forma, empiezo primero con esto. Cateto opuesto va a ser igual a la tangente del ángulo por el cateto adyacente. Y ahora solamente sustituimos, cateto opuesto va a ser igual a la tangente de mi ángulo. ¿Cuál es el ángulo? 30 grados. Por lo que vale el cateto adyacente. ¿Cuánto vale el cateto adyacente? Vale 10. Entonces, igual en su calculadora van a colocar tan de 30 grados por 10. Y de resultado les va a quedar 5.77 metros. Quiere decir que entonces la altura de la barda o de la pared va a ser igual a 5.77 metros. Y ya tengo la solución de los dos problemas. Y eso sería todo. Ahora vamos a ver un tercer ejemplo. Dice, calcula la distancia a la que está separada una escalera de la pared, como se muestra en la figura. Ahora quiero conocer la distancia que hay desde esta, donde está ubicada la escalera, hasta la pared. Para eso otra vez los datos que conozco. Mi ángulo. El ángulo es de 52 grados. Acuérdense, el que está enfrente siempre va a ser el cateto opuesto. Entonces el cateto opuesto, ahora ¿cuánto vale? 3.6 metros. Y este lado, este va a ser el cateto adyacente, que es el que voy a querer encontrar. Cateto adyacente. Y otra vez, funciones trigonométricas, voy a ver cuál de estas está en este lado. El seno, no conozco la hipotenusa. El coseno, no conozco la hipotenusa. Y la tangente otra vez está mostrando los tres elementos, que es el ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Voy a utilizar esa función otra vez. La tangente del ángulo va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿A quién quiero encontrar? Al cateto adyacente. Otra vez, ¿este qué está haciendo? Está dividiendo, va a pasar multiplicando. Entonces de este lado quedaría cateto adyacente. ¿Por quién? ¿A quién va a multiplicar? A la tangente del ángulo. Y va a ser igual al cateto opuesto. Es decir, ya lo quitamos de aquí y lo pasamos para este lado. Pero ahora quiero a este solito. ¿A quién debo de quitar? A la tangente. La tangente con el cateto adyacente está multiplicando. Ahora este va a pasar a dividir. Entonces el cateto adyacente va a ser igual. ¿Quién se queda arriba? El cateto opuesto. Y lo va a dividir la tangente del ángulo. La tangente del ángulo. Y de aquí ya nada más voy a cambiar valores. El cateto adyacente va a ser igual a el cateto opuesto. ¿Cuánto vale el cateto opuesto? 3.6 sobre la tangente del ángulo. La tangente del ángulo, que es 52 grados. Igual en su calculadora van a colocar 3.6 entre tan, que es tangente, de 52 grados. Y como resultado les va a quedar 2.81. Entonces quiere decir que la distancia a la que está separada la escalera de la barda va a ser igual a 2.81 metros. Y esto sería todo.